¿Qué es una viga? ¿A qué tipo de esfuerzo está sometida la viga? A ver si me ayudan. ¿A qué tipo de esfuerzo está sometida normalmente la viga? A flexión, ¿verdad? Es decir, las cargas que están actuando sobre una viga son perpendiculares al eje de la misma, por lo tanto produce una flexión. Esa flexión, si analizamos, la flexión es diríamos así, una fuerza interna dentro de la pieza que genera, dentro de la misma, dentro de la viga, genera un esfuerzo de compresión en la parte superior y un esfuerzo de tracción en la parte inferior. O sea, si esto es el corte de la viga, las tensiones internas dentro de la viga se dan. En la parte superior es compresión y en la parte inferior es tracción. Y es así. Aquí es compresión y aquí es tracción. Y a este punto se le llama línea neutra, en donde la viga no está trabajando. Esto ya dijimos en la clase anterior, simplemente para entrar dentro de lo que estamos queriendo. Entonces, la flexión genera compresión y tracción. Esto es lo que normalmente se produce en una viga cuando tenemos la viga y tenemos una posible deformación en este sentido. Estoy exagerando porque la viga no se deforma así, ¿verdad? O sea, estamos hablando de milímetros nada más, pero para que se entienda. Y hay una parte que no cambia, esto se comprime acá y se tracciona acá en la parte inferior. Y entre ese paso, entre la compresión y la tracción, hay un punto en donde la viga prácticamente no trabaja y no tiene deformación. O sea, no está ni comprimiéndose ni deformándose. Se llama línea neutra. Ahí vamos a ver en las diapositivas que vamos a mostrar. Entonces la viga es un elemento que trabaja a flexión preferentemente. ¿Puede trabajar a otros tipos de esfuerzos? Sí, puede trabajar a otros tipos de esfuerzos asociados a la flexión. La flexión es guiada cuando tenemos una carga en este sentido, ¿verdad? La flexión con también torsión cuando tenemos, por ejemplo, una viga y tenemos un voladizo. Esta es la pared, acá tenemos, por ejemplo, la puerta de entrada de un ambiente, ¿verdad? Y no tenemos una losa acá en donde encontremos este voladizo. Entonces, este voladizo está encontrado en la viga. ¿Qué trata si cargamos este voladizo, tanto con la carga puntual como con la carga distribuida que puede tener? Este voladizo va a tender a deformarse en este sentido, ¿verdad? O sea, va a generar un movimiento hacia acá, hacia abajo. Entonces, nosotros para nuestro cálculo tenemos que calcular un momento negativo hacia arriba. Entonces, en este caso, el voladizo no se empotra en la losa, sino que se empotra en la viga. Entonces, genera en la viga, primero, una flexión porque la viga está soportando todos estos elementos que están acá arriba: techo, mampostería, etc. Y aparte de esta flexión, también hay un momento torsor, porque esto trata de dar vuelta a la viga en ese sentido, ¿verdad? Les comentamos esto para que sepan de que no solamente trabaja este tipo de flexión. Flexión puede estar combinada con otros elementos. Este es un caso el más sencillo de todos, ¿verdad? Sobre una marquesina, sobre una pared, un voladizo, y eso nos hace trabajar a la viga a torsión. Nos obliga a que le consideremos, aparte de la flexión, el esfuerzo de torsión. No vamos a desarrollar, no vamos a calcular, solamente queremos que sepan ustedes que la viga tiene flexión, en este caso, flexión es guiada en un caso, y también puede tener torsión. Tenemos flexiones guiadas, por ejemplo, en esta correa que está acá arriba, ¿verdad? Esta correa, si ustedes se fijan, ¿verdad?, tiene una flexión de arriba hacia abajo. O sea, la correa hizo esto, y aparte de eso, la correa en este caso se ha desplazado hacia mi izquierda, ¿verdad? Esta correa, específicamente en esta aula, hicimos un
curso taller en el Congreso del 2014 de patologías, y detectamos de que esto, hicimos las mediciones y esta correa tenía una flexión hacia abajo de 5 centímetros, esto, así, pero la flexión lateral que tenía era de 7 centímetros, es decir que la viga se deformó, o sea, esta correa empezó así y en vez de ir derecho, así, fue así y se desplazó 7 centímetros. Por eso es que acá chorrea y cada vez que yo tengo que salir afuera, ¿verdad? Bueno, la última aula que está acá, la chiquitita, ya se cambió con termopanel, ¿verdad? Entonces ahí ya no goteamos. Así ya saben dónde irse el día que llueve. Perfecto. Entonces, nuestra viga, creo que no funciona, ¿verdad? No funciona. Sí, el miércoles pasado ya me dieron uno sin pila. Me dijeron, ¿por qué no le mandaste a tu alumno para que venga a retirar la pila? No te puedo pedir. Decirle a vos, sí, decirle al señor que vino a colocar que ya no tiene más pila de real. Mira, se prende rojo ahí, ¿viste? No hay caso, ¿sí? Sí. Entonces, en el esquema de distribución de cargas de una estructura, la losa recibe cargas ¿de qué? Acabamos de terminar losas. Acaban de rendir. ¿Cuáles son las cargas de qué recibe la losa? Del techo, de la mampostería, su peso propio, la sobrecarga que son mobiliario, personas, etcétera, ¿verdad? Piso y revoque, revestimientos, ¿verdad? Esas son las cargas. Esas cargas que recibe la losa se distribuyen, ¿verdad? Si esto fuera una losa, se distribuyen ¿a dónde? Se distribuyen a las vigas que están acá y se crean las reacciones en las vigas. O sea, si esta carga, todo el resultado de esta carga distribuyéramos sobre la viga y sea 2 toneladas, la carga que toda esta losa transmite acá, nuestra reacción es de 2 toneladas. ¿Entienden? Entonces, la losa carga sobre las vigas cargan en los pilares. Y los pilares, habíamos dicho, atiendan bien porque el tema de examen final, los pilares cargan en las fundaciones. Y si yo tengo una carga, os doy el mismo ejemplo que di el miércoles pasado. Si tengo una carga en el 4º piso, la columna del 4º piso carga ¿en qué? En la columna del 3er piso. Clarito, ¿verdad? Perfecto. Entonces, no afecta en este caso a las condiciones de carga de la viga, ya que la transmisión se hace de columna a columna. Cuando carga, si por ahí sobre esta viga nace una columna acá por algún motivo, entonces ahí tenemos que esta viga tiene este esquema de carga, tiene su carga distribuida Q y aparte tiene una carga puntual del pilar. Esto puede ser un pilar, puede ser una viga, como vimos ya en la clase anterior. Estoy repasando todo lo que ya vimos en la clase anterior. ¿Se entiende? Entonces la viga puede estar sometida a cargas puntuales. En este caso siempre vamos a dar cargas puntuales uniformes, porque vimos en la clase anterior que las cargas distribuidas, cargas puntuales dije, cargas distribuidas tenían que ser, pueden ser del mismo valor de extremo a extremo, de acá a acá, pueden ser de valores diferentes, así, o sea, acá puede tener un valor, acá puede tener otro valor. La viga puede tener una carga acá, otro tipo de carga acá y una tercera acá con 3 valores. Este es el caso más común, el caso que recién vimos acá del encofrado. Cuando tenemos una viga y cargan 3 tipos de losas sobre la misma. Muchísimas gracias. Ok, muchas gracias. Entonces, este es el caso más común, en donde tenemos una viga que recorre una viga de 3 tramos o de 4 tramos
Y dentro de esos tramos tenemos la reacción de la losa 1 y 2, la reacción de la losa 3 y 4, que son diferentes, y la reacción de la losa 6 y 7, por ejemplo, que son diferentes. Este es el caso más común en las vigas. ¿Ya? Entonces, nosotros siempre vamos a dar los ejemplos del caso más sencillo para que ustedes puedan tener el caso. Si quieren, después también vamos a dar esto, que no es más que hacer esto por partes, hacer esto con una carga, esta parte con otra carga y esta parte con otra carga. Pero no hay ningún problema. Al tener el mecanismo de cómo realizar, da igual. Lo mismo, hay una tabla de Kalmanov para una losa armada en una dirección, y después hay para los distintos tipos de condiciones de borde, hay una tabla de Kalmanov que vamos a ir usando según las condiciones de borde que nos den las losas. Eso es en losas. Para una viga necesitamos como mínimo, para soportar estos esfuerzos, necesitamos, si hacemos un corte de la viga, necesitamos como mínimo 4 armaduras. Habíamos dicho ya eso en la clase anterior. Estas armaduras, a ver si se acuerdan cuál es el nombre que llevan. En la clase anterior dibujé esto mismo, le puse nombre, así que por favor revisen. Andan muy desmemoriados. ¿Sí? No, los estribos son justamente los otros. Voy a dibujar en el otro color. Los estribos son unas varillas que se ponen acá, envuelven a esto para que esto se pueda montar bien. Hacen esto, y en los lugares donde hay sismo se hacen un doblado así, y en los lugares donde no hay, como acá en Paraguay, esto viene acá y se dobla nada más hasta acá, y este que viene acá se dobla hasta acá. Cualquiera de las dos formas está bien. Así que en un libro van a encontrar un estribo en esta forma y se solapa. Este se solapa acá y este se dibujo en un plano diferente, pero están todos en el mismo plano. Y en otro libro van a encontrar esto así, que envuelve la varilla. Los dos tipos están bien. Este se utiliza para un caso donde hay movimientos sísmicos, y este se utiliza como para acá en Paraguay, en donde no hay movimientos sísmicos, de tal manera que ante un movimiento, el problema de esto, si hay movimiento, es que esto se desplaza acá en vez de estar acá, y se abra y tengamos problemas tanto en los pilares como en las vigas. Esto se puede convertir en esto si no tiene este doblado. Es nada más por eso obedece al diseño variable de esos dos. ¿Por qué tenemos? Voy a apagar la luz de acá. Sí. Para montar la viga, porque no se puede hacer una viga si no tenemos estas 4 varillas. Estas se llaman varillas de montaje. Entonces, esto ya vimos en la clase anterior. Las de arriba, ¿a qué tipo de fuerza están siendo sometidas? A compresión. Y las de abajo, a tracción. En realidad, la tracción y la compresión, este es un caso de un corte en esta parte. Cuando el corte se da sobre el apoyo y esto tiene continuidad, esto se invierte. Entonces la parte traccionada está, por eso en el detalle, en el diagrama, es así. Es 0 acá, positivo acá, aproximadamente a un tercio, entre un tercio y un cuarto, el positivo pasa a ser negativo, el valor máximo del negativo está acá, y luego de ahí vuelve a hacer esto así. Entonces, esto es momento, esto es A, B y C. Tenemos, entonces, acá tenemos una viga de 2 tramos, tenemos 2 valores de momentos positivos, que son momento entre A y B. Así se nombra este momento. Este momento que está acá se nombra como momento B
con letras mayúsculas. ¿Cuál sería el nombre entonces? Momento BC. Y si tuviéramos un voladizo acá, entonces cambia de nuevo esto, y esto viene acá, y el voladizo, como recién vimos, tiene momento negativo y luego tiene 0. Entonces esto es momento C, exactamente. ¿Se entiende entonces cómo los momentos, de acuerdo a que si son positivos o negativos, tienen una posición determinada dentro de la viga? ¿Verdad? ¿Podemos pasar, profe? En el momento de la Siempre va a ser diferente. ¿Cómo se nombran? O sea, para diferenciar. Perdón, no entendí bien. Dice que en las clases anteriores de losas, la parte de la izquierda podía subir hasta cierto punto y la parte de la derecha podía ser más alta, por ejemplo. Sí. Muy buena pregunta. Porque cuando hagamos un cálculo de esta viga, vamos a seccionar y vamos a hacer primero este cálculo de este tramo. Luego vamos a hacer el cálculo de este segundo tramo y luego vamos a hacer el cálculo del voladizo. La compañera dice que al analizar este tramo tenemos acá un valor de momento del primer tramo. Excelente la pregunta porque acá tenemos un valor. Un momento, vamos a darle un momento a de la losa 1. No vamos a ponerle números, ¿verdad? Momento 1. Cuando analizamos esto, vamos a hacer un poquito más corto, acá. Este punto coincide con este punto. Vamos a tener otro valor de momento acá. En realidad, en la práctica, este va a ser mayor y este de acá va a ser un poco menor. Va a ser así, como acá tenemos otro voladizo, va a ser así y vamos a tener otro momento. Entonces acá tenemos un momento 1 y acá tenemos otro momento 2. Si esto vale 2 tonelómetros y este vale 5 tonelómetros, o al revés, hay un proceso que se realiza que antes, cuando yo era estudiante, dábamos y se llamaba método de Cross. Hoy ya esto se hace con el software, ¿verdad? De la unificación de momentos. Es la parte más larga de la losa. Lleva 2, 3 a 4 hojas hacer la unificación de los momentos. Porque esto, ¿por qué pueden variar este momento con respecto a este momento? Porque estamos analizando una carga. ¿Dónde está la carga? Acá. Una carga uniformemente distribuida. O sea, no es este caso, es este caso. Si tenemos la misma carga, ¿por qué varían los momentos entonces? Lo que necesitamos acá es comprensión y no aprender de memoria, ¿verdad? ¿Por qué? Tenemos la misma carga. ¿Qué varía? Las condiciones de apoyo. Acá está apoyado y acá está apoyado. Entonces ese empotramiento genera un momento negativo, ¿verdad? Aparte de eso, ¿cuál es otro elemento principal que hace que esta carga, pero este momento de este tramo sea mayor a este momento de este segundo tramo? La longitud, exactamente. Esta longitud es el otro elemento que hace que haya esa variación. En la losa, ¿qué hacíamos nosotros? Para simplificar, sumábamos el momento, en este caso en la losa era la reacción. Reacción B en el lado izquierdo y reacción B en el lado derecho. Hacíamos una semisuma de los dos, A más B, y teníamos un valor unificado del esfuerzo cortante. Eso era en las losas. En las vigas ya no pasa eso. Hay que hacer un proceso muy largo que se llama método de Cross. No vamos a hacer ese momento. Pues ni los ingenieros saben hacer, porque todo eso hace el software. Entonces, me decía el ingeniero que enseñaba esto acá hace muchos años, me decía, yo tuve que aprenderme para venir a dar clases acá, porque allá en ingeniería ya no hacemos. Pues el software hace todo eso, ¿verdad? Lo mismo que vos querés hacer raíz de 3 y poner en tu maquinita. Es raíz cúbica y poner en tu maquinita. En alguna vez vimos raíz cúbica en el colegio, pero bueno, no nos aprendimos. Hoy tenemos la maquinita y no tenemos necesidad de aprender. Hay que utilizar
Entonces, esta es la situación, por ejemplo, en una viga de 1, 2, 3 tramos, estando el último tramo en voladizo, ¿verdad? Este sería su diagrama, ¿verdad? Y después unificaríamos esto, ¿verdad? Si tenemos tiempo, vamos a dar un pequeño software, se llama FTool, en el cual se hace la unificación de los momentos. Si no tenemos tiempo, nosotros le vamos a dar el valor del momento para el examen, ¿verdad? Y quien quiera ahondar en la plataforma, está el desarrollo completo de una viga de varios tramos. Está en 12 videos, un poquito largo eso, ¿verdad? En 12 videos está el desarrollo del cálculo de una viga, ¿está? Entonces, esto es armadura de montaje inferior o positiva. Y esto es armadura de montaje superior o negativa. Y esto es un strip. ¿Está? Bueno, vamos a ver qué nos tiene ahí. Ahí vemos cómo se pueden dar los tipos de losa, de vigas. Vemos una viga apoyada entre sí, que hoy día le llamamos acetonado, ¿verdad? En el mismo caso. Y ella está en forma recta, en realidad debe ser así, en forma curva, ¿verdad? Los esfuerzos de compresión y tracción que se generan dentro de la viga. Esas son tensiones internas de la viga. ¿Cuáles son los elementos externos que trabajan en la viga? Son esta P y esta Q. Esos son los dos elementos externos que están sometiendo a la pieza, y por el sometimiento, por la acción de estas cargas, tenemos este diagrama de momento flector. ¿Cuál sería nuestro diagrama de esfuerzo cortante? Nosotros ya no tenemos que dar más eso, pues en cada examen sale y se equivocan en la mayoría. El 80% se equivocan en la parte de diagrama. ¿Y por qué insistimos con los diagramas? Porque el diagrama bien hecho y comprendido determina qué varillas vamos a necesitar. Así que no hacemos el diagrama para saber nomás cómo es el diagrama. Esto, si está bien, nos conduce necesariamente a un detalle que está bien. Si esto está bien y el detalle está mal, el detalle anula al diagrama porque no se comprendió. Simplemente se memorizó el gráfico y no se pudo entender. ¿Se entiende cómo es? Se analiza todo el sistema. Como dijo el profesor hace rato, hubo un error y cayó en la mitad de la estructura, ¿verdad? Si cae en la mitad, ya la estructura ya cayó, ¿verdad? Ya no se puede decir que la mitad no cayó, el resto está bien. No, la estructura ya colapsó. Entonces, esto conduce a esto. El diagrama de esfuerzo de momento flector conduce a las armaduras que soportan la flexión. Y el diagrama de esfuerzo cortante conducen a las armaduras que soportan el esfuerzo cortante. O sea que vamos a hacer acá, no sé si en el fondo se ve o si no dibuja acá arriba. Vamos a dejar acá arriba, de borrar esto, vamos a dejarlo acá abajo. Entonces acá tenemos una reacción, acá, que sería la reacción A. Acá tenemos otra reacción. Entonces, esto tiene una carga distribuida. Entonces, estamos analizando esta situación en la que estamos analizando. Entonces, tenemos así la reacción en B. Esta es reacción B izquierda, es esta, ¿verdad? Al analizar este tramo, vamos a tener otra vez que esto va a ser así, esto va a ser así, hasta acá. Y esto va a ser la reacción B derecha. Juntos, sumados, la reacción B izquierda más la reacción B derecha hace la reacción en B. Y acá tenemos la reacción C izquierda, este tramo, ¿verdad? Más la reacción C producida por el tramo voladizo derecha. Reacción C en el lado derecho. Acá. Y acá tenemos, bueno, en el caso de un voladizo, el voladizo puede ser simplemente un elemento, una marquesina, que no tiene más que una carga, una pequeñísima carga, pero puede ser un balcón. Entonces, si es una marquesina, el diagrama de corte es así. Esto es positivo, negativo por convención, positivo,
negativo y positivo. Esto dimos en el primer día de clases, la convención que íbamos a usar, ¿verdad? Por eso si ustedes ven en libros europeos, pueden hacer esto totalmente al revés y esto también totalmente al revés, porque tomaron acá positivo, negativo, al revés. O sea, esto es convención. Por lo tanto, ¿qué es lo que sirve? No tanto el gráfico en sí, sino el valor que tiene acá. Este valor tiene que salir positivo, por más de que nosotros dibujemos hacia arriba, así dibujan en Europa, así y así. Vamos a decirle que ellos hacen al revés y nosotros lo hacemos bien, ¿está? Entonces, esto nos determina que donde el momento es máximo, el cortante es 0. Acá. 0. Estábamos hablando del voladizo. Si el voladizo, esta es una marquesina común y corriente, así como esta que yo dibujé acá. Si esto fuera un balcón, en el balcón, voy a dibujar acá, está empotrado, acá está la losa de balcón. En el balcón se tiene una carga vertical 1 que equivale a una mampostería que nosotros podemos tener en el extremo del balcón. Hay una segunda carga vertical que se considera B2, que es el peso de una persona, ¿verdad?, que puede sentarse en un balcón. No debería, pero puede sentarse, ¿verdad? Y un tercer caso, o sea, una tercera fuerza, que es una carga horizontal H1 a una altura de 1 metro, que equivaldría a una persona apoyándose así. Si este fuera el balcón, yo me apoyo al balcón y genero un empuje acá. O sea, este sería un balcón así, ¿verdad? Y una persona acá, así, apoyándose en este balcón que está acá. Ahí está. Este es el resultado y ahí está la carga. ¿Entienden? Entonces, cuando vean un balcón, si en el examen se les dice la losa al voladizo es para balcón, entonces ya saben que tienen que considerar estos tres valores. Si en el examen les dice la losa voladizo es solamente una marquesina, entonces nuestro diagrama de corte termina acá en 0. Yo voy acá a dibujar acá por el mismo, ¿no? Copiaron ya esto, ¿verdad? Acá es 0. Si tuvieran esos dos valores, esos tres valores, entonces tiene la combinación de la carga distribuida, que es esta que estamos acá, genera una carga, un diagrama inclinado. Y acá baja el valor de B2, baja el valor de B1 hasta llegar acá. Entonces, cuando es balcón, no termina en 0, ¿verdad? Entonces, esto nos determinará las armaduras que van a soportar a la flexión. Y esto nos determinará las armaduras que van a soportar, en este caso, los esfuerzos de corte. En la viga, las armaduras longitudinales son las encargadas de soportar los momentos. Y los estribos son los encargados de soportar parte del esfuerzo de corte. Porque cuando calculamos los estribos, un porcentaje del valor de los estribos es soportado por el hormigón y otro porcentaje es soportado por el estribo. ¿Se entiende? Entonces, de ahí la importancia que le estamos dando siempre a los diagramas. No es para que nos aprendamos, sino que porque de acá sale esto, de acá sale. El fin último de nuestro examen es siempre, de nuestro ejercicio es siempre diseñar las armaduras de la vida. ¿Está? ¿Pasamos? Okay. Y lo que es esto, ya vimos la vez pasada, ya explicamos, es decir, ahí vemos los tipos de carga. Fíjense, tenemos muchísimos tipos de carga. Pasamos más allá de eso porque tenemos que, ahí vemos, esto ya analizamos también en el caso anterior, este caso, poner en el anterior, este caso donde tenemos una viga y apoyo, tenemos una carga. Profe, si pones la diapositiva anterior, ahí tenemos, allá está, por ejemplo, la viga 3 en el tramo C, que es la parte de arriba, entre el pilar 1 y el pilar C, tiene el apoyo de la viga 1, ahí está.
una viga y en la misma viga está apoyándose, en este caso, una viga. Yo dibujé acá un pilar, ahora tenemos una viga. Esos son los casos en que la viga está soportando una carga puntual aparte de la carga distribuida. Esto analizamos ya en la clase pasada. ¿Empezamos? Esto también. Ahí está la determinación de los esfuerzos. Fíjense cómo se dan los diagramas. Y los diagramas, así como están ahí, en los diagramas todos tienen nombre. Recién le pusimos nombre a cada uno de estos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el examen se les va a dar el momento A, necesitamos por ejemplo 3,7 centímetros cuadrados de armadura. El momento AB necesitamos 4,25 centímetros cuadrados de armadura. El momento B necesitamos 3,25 centímetros de armadura. Y así sucesivamente le vamos a dar todos los tramos, todas las partes. Y ustedes van a tener que saber dónde va esta armadura. Esta es, en este caso, no tenemos, ¿verdad? Porque en este caso, este momento A se da cuando tenemos acá un valor de un momento, un voladizo. Entonces acá tenemos un valor de momento y ahí tenemos un valor de momento A. En este caso que dibujamos acá, no tenemos valor de momento A. Entonces, estos son los datos que se les va a dar. Y ahí ustedes van a ubicar en qué parte se dan esos datos y ahí van a ubicar las armaduras correspondientes de acuerdo a la sección de acero que estamos necesitando, ¿verdad? Entonces, la importancia del diagrama es en comprender específicamente cómo se da el diagrama, por qué se da cada una de estas situaciones y después eso llevarlo posteriormente al diseño de las armaduras, ¿verdad? Perfecto. Este caso que analizamos recién, que estábamos viendo ahí, por ejemplo, si acá le pusiéramos una carga puntual P1 a esto, en el momento no varía en su forma, varía en su valor numérico nada más. Esto vendría a ser seguramente un poquito más así, porque tenemos la distribuida primero y la puntual, pero siempre es parabólica en ese caso. Pero acá es donde hay grandes variaciones por esto. Viene esto, voy a borrar, esto ya pasó, así que borramos esto. Entonces esto viene así. Cuando llega al punto donde tenemos la carga puntual, baja el mismo valor de la carga puntual y de ahí vuelve a unirse así. Entonces fíjense cómo esta carga puntual ha influido notablemente en el valor numérico del momento flector, pero en el diseño del momento del esfuerzo cortante ha variado totalmente. Entonces, un diagrama bien hecho no es el diagrama que está bien hecho de acá para acá y de acá para acá. Y este está mal hecho, ¿considérame la mitad? No se considera la mitad. Es un diagrama, o está bien o está mal, no hay puntos intermedios, ¿verdad? Si esto vale 5 puntos, vale o 5 o 0. No vale 2,5, no hay 1,5, no hay 3, no. ¿Está bien o está mal? ¿Está? La estructura o está en su posición o está en el suelo. Así nomás, es sencillísimo. ¿Estamos? ¿Pasamos? Rápido. Tenemos otra. Esta es una situación de flexión simple en donde no tenemos carga distribuida. Fíjense, cuando hay carga distribuida, el momento es parabólico, o sea, el diagrama es parabólico, pero cuando tenemos solamente carga puntual, el momento es, acá tenemos abajo, es lineal y es recto. Y el diagrama de esfuerzo de corte es totalmente diferente. Acá tenemos esto que atraviesa la pieza así. En cambio, cuando tenemos solamente carga puntual, vemos que allá está totalmente diferente. ¿Por qué? Porque al no tener, vamos a borrar, vamos a explicar el por qué, porque necesitamos saber el por qué.
Este es el caso que tenemos allá arriba, ¿verdad? Entonces tenemos una reacción acá, porque esta P que está acá se distribuye en este apoyo y en este apoyo. Vamos a suponer que está en el centro, entonces la mitad viene a este apoyo y la mitad viene a este apoyo. Entonces acá tenemos una reacción, entonces la reacción va hacia arriba y de acá hasta la siguiente carga no hay nada, entonces es constante acá y acá baja esto. Fíjense, baja en el mismo lugar donde está la carga puntual, baja el mismo valor de esta carga puntual, eso es lo que baja acá. Y luego no hay otra carga, se mantiene constante hasta la reacción que está acá. Totalmente diferente entonces si no tenemos carga distribuida, si tenemos solamente carga puntual. ¿Está? Distintas situaciones de carga que podemos tener en nuestra vida. Es decir, que fíjense, hay partes que tienen solamente un tipo de carga, hay partes que no tienen carga, hay una viga que no tiene carga, ¿verdad? El valor del momento se desplaza y el esfuerzo constante es totalmente diferente. Podemos hacer 100 casos diferentes y todas tienen que tener una coherencia, tienen que comprender para poder dibujar. ¿Está? ¿Pasamos? Tenemos otro caso, este es el caso que estuve dibujando acá. Después, ahí tenemos otro caso, este es un caso de un voladizo. Pasamos, allá ya dibujé el voladizo cuando es simplemente marquesina y cuando es balcón. Pasamos. Bueno, ahí está. Bueno, este es el esquema. El siguiente, el anterior que pusiste, este es el que acabamos de dibujar. Así se dibuja el diagrama de momento flector. Entonces, ¿qué le falta a este gráfico? Los momentos. ¿Qué le falta? Le falta La reacción. la identificación del apoyo, ¿verdad? ¿Y qué le falta? Nombrar los momentos, porque así vamos a reconocer, así se les va a dar en el examen. Entonces ustedes tienen que ubicar exactamente en el lugar para saber cuál es el momento al que nos estamos refiriendo. ¿Se entiende? Perfecto. Este es el último. Ok. Y queremos, mientras preparamos la siguiente diapositiva, consultas, porque si esto no se entendió, todo lo que viene después tampoco se va a entender. Entonces, esto es lo básico, así como en la losa, el primer paso que se hace y después empieza el cálculo. Ok, entonces, algo importante. Vamos a borrar. Esto es lo que copió la compañera. Este es lo que copiaste. Yo dije, ¿qué pasa si agregamos acá un momento? Va a haber acá un momento negativo. Claro, al haber acá un momento más negativo, este ya no va a ser cero. Esto también se modifica y va a ser así, ¿verdad? Eso es lo que te faltó copiar. Esto que está acá. Pues yo, hice esta variación para mostrar cómo se da el momento A, que es el que dijimos acá. Solamente se da cuando tenemos un voladizo de este lado. Entonces ahí hay un momento A. Y yo dije, esto es así, ¿verdad? O sea, que se crea acá un momento negativo. Este momento negativo hace que este, que era acá cero, porque acá no había inicialmente, se tenga que modificar en este sentido. ¿Se entendió? Sí. Sí. O sea, en teoría no es el mismo. Por eso lo que necesitamos es que se entienda bien cómo es. Sí. No hay consultas, perfecto. Y en cuanto a lo que eso de la alineación, que empieza a cambiar de dirección, o sea, empieza a subir entre un tercio y la quinta. ¿Acá? Sí, más o menos entre un tercio y un quinto es el paso. Depende de muchos factores, de la distancia, de la Q, etc. Pero en ese orden está. Quiere decir que si yo hago un diagrama y le hago así, ya el momento negativo y este bajo otra vez y así, esto está mal hecho.
¿verdad? Esto dividimos entre un cuarto o un quinto, que puede ser un tercio, que es la mitad, ¿verdad? Entonces en esta parte hay un paso del momento positivo al negativo, ¿verdad? A eso me refería. O sea que no es solamente ahí en el extremo que se va a hacer que el de positivo pasa a negativo, sino es acá, a esta distancia. Un tercio, quedamos en un tercio y está. Eso se da por el cálculo, pero está en ese orden, entre un cuarto, entre un tercio y un quinto. Si quedamos en un cuarto, estamos dejando en la mitad. No importa eso. Lo que importa es que no dibujemos así. Claro, que se note que empieza acá, entre un tercio y un quinto. Podemos quedar en un cuarto de la L, ahí pasa del positivo al negativo para que el dibujo, el gráfico de ustedes esté unificado. Es lo que se nos considera luego para el trabajo práctico. Sí, para nuestra armadura. Para nuestra armadura, sí. Ok. ¿Tenemos? Sí, claro. Este cortante era para este dibujo inicial, ¿verdad? Al agregarle esto, el cortante varía totalmente, ¿verdad? Por eso yo borré otra vez enseguida esto acá para que quede así, entonces esto se borra y queda otra vez como inicialmente estaba, ¿verdad? Esto es lo que inicialmente explicamos y de ahí salió el diagrama de momento y el diagrama de esfuerzo. También esto le aplicamos y ahí varió esto, ¿verdad? ¿Está? ¿Tenemos? Que están acá, el momento, estos valores que yo indiqué acá son los momentos máximos. Fíjense, el momento acá disminuye hasta llegar a cero en esta parte. Y acá disminuye hasta llegar a cero, no en el apoyo, sino a un cuarto de la luz. Y este es el momento máximo. Siempre se dimensiona con respecto al momento máximo. Momento máximo en AB, momento máximo en B, momento máximo en BC, momento máximo en C. Entonces, estos valores de momento que requieran esta cantidad de armaduras, esos valores son absorbidos en parte por las armaduras de montaje, que son estas que están acá. Son las armaduras de montaje. Cuando las armaduras de montaje que se ubican no son suficientes para soportar estos momentos positivos, vamos a hablar primero del positivo y después del negativo. Cuando no es suficiente para soportar el momento AB, entonces se requiere de otra cantidad de armaduras que son las armaduras de refuerzo. Como son positivas, porque estamos hablando del momento positivo, van a ir en la parte inferior. Fíjense que donde hay tracción, ¿está? Y entonces, para el momento AB necesitan, aparte de las armaduras de montaje, armaduras de refuerzo. Estas son armaduras de refuerzo, ¿está? Sumadas las áreas de la armadura de montaje más las de refuerzo, tienen que dar esta área que se necesita para soportar el momento total. ¿Se entiende? Entonces, habrá casos en que el valor del momento es tan pequeño que requiera poca sección de área de armadura. Entonces, quizás simplemente con las de montaje, estas son armaduras de montaje, simplemente con la armadura de montaje ya podamos soportar, ¿verdad? Pero en la generalidad de los casos, por una cuestión de ahorro y de mejor, diríamos así, distribución y de diseño de las estructuras, ¿verdad?, se van a tener armaduras de montaje y armaduras de refuerzo, ¿verdad? Esto es en el caso del momento. ¿De cuál momento? AB o BC, ¿verdad? Lo mismo pasa con esto. Acá tenemos un momento B que va a requerir de armadura de montaje más
una serie de armaduras de refuerzo para poder soportar el valor. ¿Por qué? Porque en nuestro momento nos dice que necesitamos esta cantidad de sección de acero. Entonces, con las armaduras de montaje, nada más, desde el extremo, no son suficientes y completamos con las armaduras de refuerzo para llegar a esta área que vamos a tener. ¿Está? ¿Qué tal? Sí. Una acotación. En cuanto al detalle del viga que vamos a mostrar ahora, los gráficos, o sea, los diagramas, tanto de momento y de cortante, lo hacemos viendo todos los tramos. Entonces, la viga vamos a detallar de esa forma, ¿sí? Es decir, viendo la viga como en vista, aquí, ¿sí? No en corte. Esto es nada más que para mostrarles a ustedes cómo van las armaduras. Porque, ¿qué ocurre? Si detallamos en corte, es distinto lo que ocurre haciendo un corte aquí que haciendo un corte aquí. Entonces, dibujando de esta forma, tendríamos que tener distintos cortes para cada parte de la viga. Entonces, por eso que cuando tenemos vigas, siempre conviene detallarlo en vista para ver la totalidad de las armaduras, que es lo que vamos a mostrar ahora. Bueno, vamos a ver entonces una viga ya como la que estábamos dibujando ahí en la pizarra, una viga ya, ¿cómo se realiza? Ahí tenemos en la primera parte, tenemos las condiciones. Fíjense, es una viga de 1, 2, 3, 4 tramos, estando el primer tramo y el cuarto tramo en voladizo. Tenemos una carga distribuida Q y tenemos varias cargas puntuales, ¿verdad? El diagrama de esto que ya habíamos dibujado es, acá está el diagrama A0 en el extremo del voladizo, tiene un momento máximo acá, ahí está el momento A, que al empezar acá no teníamos, por eso hicimos esa variación en nuestro esquema inicial. Luego tenemos el momento AB, acá esto tiene que estar en minúscula, momento AB, ¿verdad? Después tenemos el momento B, está acá está el momento BC, el momento C y el momento acá tiene valor 0. Este es el diagrama de momentos, ¿verdad? Que ya hablamos de 0. Entonces, vamos ahora a analizar entonces la totalidad de nuestras vigas en cuanto a concepto para ver cómo conceptualmente vamos a ver cómo se dan las armaduras de tal manera que podamos tener una clara idea y después vamos a ver cómo se dan los valores numéricos seguramente en esta clase o en la siguiente. Entonces, primero tenemos el dibujo de las armaduras. Fíjense, acá tenemos unos diagramas para que nos fijemos. Dijimos que las armaduras, vamos a empezar por las armaduras de montaje de la parte superior, ¿ya? Que van a ir donde, acá arriba. El doblado que tenemos acá, que es un doblado de anclaje, nos da la posición. En este caso el doblado está hacia abajo, por lo tanto la armadura está acá. O sea, el detalle se tiene que dibujar dentro de la viga y también fuera. Nosotros le dibujamos fuera porque de lo contrario iba a haber demasiadas líneas acá. ¿Se sigue dando 1,5 arriba y 1,5 abajo? No, la viga, lastimosamente no se puso acá, la viga tenía 20, creo que era 20 por 65. Entonces el doblado es normalmente un tercio, hasta inclusive puede llegar a un metro. Claro, digo un tercio de la altura es este doblado. Este doblado es voluntario, ¿verdad? El recubrimiento. El recubrimiento normalmente es 2 centímetros en la viga.
En la losa suele ser 1,5 centímetros y acá suele ser 2 centímetros. Entonces, estas serían las armaduras de montaje superior, las que se ven ahí en el pizarrón. Como las varillas se venden en longitudes de 12 metros, nosotros acá tenemos por 6, 5, 11, 12 y algo, 13, 14 metros. Entonces, ya una varilla no es suficiente para llegar de extremo a extremo. Entonces, tenemos que unir las varillas entre sí. La unión de las varillas es 50 veces, acá hay un 0,5 salió, el 0 tenía que salir acá. Es 50 veces el diámetro de esta varilla. 50 veces el diámetro de la varilla de 10, ¿cuánto sale? 10 por 50. Esos son 10 milímetros. 10 milímetros. 10 milímetros por 50 son 500 milímetros, 50 centímetros. 50 centímetros. Entonces, para un solape de una varilla de 10 se necesita acá 50 centímetros acá. ¿Está? Entonces, ¿dónde unimos? ¿Por qué unimos acá y no llegamos a esto? Acá en 795. ¿Por qué no unimos acá hasta donde nos alcance nuestra varilla y luego lo unimos acá? Porque, fíjense, tenemos que unir las varillas de arriba, son las superiores o las negativas, donde están trabajando a la tracción. Están trabajando a la tracción en esta parte pintada en rojo, en esta parte y en esta parte. Ahí están trabajando estas varillas. ¿Dónde no están trabajando las varillas negativas? Desde este punto hasta este punto. Ahí no trabajan. Entonces, allí donde no trabajan, allí es donde tenemos que unir las varillas, porque ahí no están siendo traccionadas. Entonces, si unimos acá sobre esto, estamos introduciendo una posible causa de rotura de esta parte, ¿verdad? Si por ahí no nos alcanzó el 50, aunque 30 teníamos, en vez de atar, no lo hagamos bien, ¿verdad? No se derrumbó el recubrimiento, entonces esto tiene un final no muy feliz, este voladizo. Entonces, la varilla se solapa en los lugares donde no está traccionada la mesa. Entonces, son dos varillas de montaje y la nomenclatura es 2 pies 6, con una longitud, esta C se borra con una longitud de 7,95 centímetros, que es el doblado de anclaje más la parte horizontal. Acá falta el valor del doblado de anclaje. Normalmente, si esto fuera 60 centímetros, nosotros tuviéramos un tercio del doblado, ¿cuánto sería? ¿Un tercio de 60? 20 centímetros. Entonces, acá tiene que aparecer 20 centímetros y acá, debajo de esto, pero por debajo de la viga, la parte horizontal. Entonces, este plano le entregamos nosotros al constructor y el constructor sabe que si acá dice, por ejemplo, si acá tenemos 7,95 y acá tenemos 20, ¿cuánto va a tener la parte horizontal? Una recta nomás. 795 menos 20. Una recta nomás, gente. Yo estoy hablando de momentos, es decir, la recta no puedo. Anímense a equivocarse acá, porque Ahora, claro. Exactamente, lo que dice es, equivóquense ahora en la clase y no en el examen después. Entonces acá va a ser de 765, ¿verdad? La 7,65. Y ese 7,75, perdón, va acá, abajo. Entonces el que corta la varilla sabe que va a cortar recto acá 7,75 y un doblado de 20. Todo esto, este detalle se hace para entregarle al personal que va a estar realizando la obra. ¿Pasamos? Esto no se suelta, no. Una 7,95 y al final se dobla 20. Se dobla 20 y esta parte, acá, esto está en el mismo plano que esto. Acá separamos para que se pueda ver nada más. Está así en el mismo plano, ¿ya? Y se ata con alambre de atar, de hierro. ¿Está? El solape atamos únicamente para mantener la posición de esa varilla. Es decir,
puede no estar atado y va a funcionar. ¿Sí? Porque es la adherencia con el hormigón lo que hace que toda esa armadura esté funcionando. Entonces se ata para, como no cargamos antes, se ata para que se mantenga en esa posición. ¿Sí? Entonces si alguna vez el alambre para atar forma parte, digamos, del cálculo de la estructura, y no, es nada más que para mantener la posición de las armaduras, el soldaje. ¿Se entiende por qué se tiene que hacer un soldaje en este caso? Si esta viga tuviera 8 metros de largo nomás, habría que hacer un soldaje. Sí, ya. Luego tenemos entonces, vamos a ir por partes de tal manera de explicar bien. Vamos a explicar ahora las armaduras positivas. Fíjense acá, armaduras de montaje positivas. El mismo caso que la armadura de montaje negativa, pero fíjense las positivas donde no están trabajando. No están trabajando en los apoyos, acá y acá. Entonces nosotros podemos unir en cualquiera de estos lugares en donde la varilla no está traccionada. No podemos hacer el soldaje en este tramo ni en este tramo donde están trabajando. Entonces, por eso el soldaje de las armaduras positivas se da en los apoyos, así como está acá, ¿verdad? Y como es varillas de 12, 50 veces 12 es 60 centímetros, 0,60, 0,60 centímetros. Y acá está. La parte horizontal es, hay un pequeño error, dice 2,17, tendría que ser 8,37 menos 20, perdón, 8,37 más 20 más este largo. Ese es el valor total de 8,37. Y la parte horizontal es restándole 20 centímetros a él. Para que esto, por favor, sepan que hay que corregir. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces acá el mismo caso del doblado. Pasamos. Si esto es lo mínimo que tiene que tener una viga. O sea, fíjense que en ambos casos es 2 varillas de montaje acá arriba, superior o negativa, y 2 varillas de montaje inferior o negativa. ¿Cuándo se sabía que necesitaba armaduras de refuerzo? Eso nos da el valor del momento, y después de utilizar el valor del momento haciendo un cálculo nos da el área que tenemos. Entonces hay una tabla que les vamos a mostrar en donde está el valor de cada varilla con su área, ¿verdad? El área de la varilla, ¿cuánto tiene? Y ahí nosotros simplemente, así como el de las losas, ¿se acuerdan que las losas le damos el área de la varilla? Eso mismo, pero vamos a utilizar para vigas. Y le vamos a dar sí. Hasta que tenga que ser un solo. La longitud máxima que tiene que tener es llegar hasta el lugar donde no está trabajando. En este caso hablamos de la armadura positiva, entonces empieza acá y tiene que llegar como mínimo hasta acá, porque ahí se va a solapar. Si pasa, tiene que llegar hasta acá, ¿verdad? Si esto tuviera, no sé, 20 metros, entonces lo más probable es que se tendría que unir acá. Si esto tuviera 14 o 15 metros, posiblemente se unan acá, ¿verdad? Entonces el lugar donde vamos a unir es en el lugar donde no está trabajando, donde no hay tracción, ¿sí? Fuerte, yo acá no te explico, de tu compañero miren todo. No es necesario. La varilla se vende en longitudes de 12 metros. Sí. Bueno, les comento también, este es para un detalle, ¿verdad? Les comento también que ahora las varillas ya se venden. O sea, uno manda a cortar a la proveedora de varillas el error que uno tiene. O sea, yo tengo una viga de 20 metros y le digo, necesito una viga de 20 metros con doblado de 30 centímetros a cada lado. O sea, hoy ya en el mercado tenemos eso, ya nos traen todo esto. Esto le mandamos, o sea, le mandamos al proveedor de varillas y nos mandan ya las armaduras de nuestra viga totalmente hechas. No tenemos que armar nada más en la viga. Tiene un precio extra sin mandar. Vamos a traer. Tiene un precio extra sin mandar. Claro. Todo el cortado
Es más caro, pero es más ventajoso. ¿Por qué? Porque la varilla, al salir de la siderúrgica, está envuelta con una cobertura que hace que no le afecte el oxígeno. Entonces no entra en oxidación. Nosotros dejamos eso en obra, dejamos 15 días y la varilla está oxidada. En cambio, hacemos nuestro pedido, esto puede estar 15, 20 días, pero tienen bajo techo, entonces ahí no se oxida. Entonces ganamos lejos porque estamos evitando patología de oxidación posterior en la vida. ¿Pasamos? Luego tenemos, vamos a ver las armaduras de refuerzo negativas. Eso, cuando tenemos un voladizo, esto que tiene que entrar acá es un tercio de X, le llamamos X o L, un tercio de esta luz tiene que entrar acá, el apoyo hacia acá, y tiene que llegar hasta el extremo del voladizo menos el recubrimiento, bajar todo el canto útil de la losa. El canto útil es la altura de la viga, la altura de la viga menos el recubrimiento superior y el recubrimiento inferior, y doblar acá 2 veces lo que es el canto útil. ¿Estás? Entonces, esto más esto es 5,70 metros y 3,87 es la parte horizontal. Esta es una varilla de refuerzo y esta cantidad y este diámetro va a estar dado por el valor del momento. Entonces, por eso todos tienen refuerzos diferentes, de tal manera que podamos identificar qué parte va cada uno a reproducir. Lo que dijiste del canto útil y después entra. Sí. ¿Eso qué es? O sea, Acá. otra vez. Un tercio entra desde el apoyo del centro de la viga hacia acá. Sí. Un tercio de esta luz. Pero ese 122 que baja, que te va después del canto Sí, útil. esto es 2 veces el canto útil. Este es el canto útil. Ya, 61 más 61 es 122. ¿Estás colocando la función de eso? Quería saber qué. Entonces, el refuerzo del voladizo tiene estas cosas. El refuerzo que va, que es sobre el tramo, es simplemente una varilla, o sea, dependiendo de lo que nos diga el cálculo, es la varilla con su doblado de anclaje, ¿verdad? Y esto es lo que para ustedes tengan una idea, acá habíamos quedado que íbamos a hacer un cuarto de la luz, un cuarto de esta luz y un cuarto de esta luz. Entonces, esto va a ser, esto 366 es el un cuarto, del centro hasta acá y del centro hasta acá. Luego se le suman estos dos valores y tenemos un total de la longitud final de la varilla de refuerzo negativo. ¿Se entiende? Entonces, ese valor que está ya anotado en la pizarra, ese valor de centímetros cuadrados, es lo que tenemos que llenar con las varillas de montaje más la varilla de refuerzo. Ahí vamos a mostrar, profesor, esos valores. El momento A es suponiendo que tengamos el voladizo como dibujó el profesor Sí. hace rato, ¿verdad? Que es el caso. Que este caso que está acá, este caso. Entonces, tenemos 2 armaduras de montaje con estos valores, más 2 armaduras de refuerzo con estos valores. 2 de 10 de montaje, siempre las de montaje son de menor diámetro que de las de refuerzo. Las de refuerzo son mayores. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que hagamos al revés. Pongamos acá 2 de 16 y acá 2 de 10. ¿Qué pasa en este tramo donde no hay momento negativo? Es en este tramo, desde acá hasta acá. ¿Qué pasa ahí? Esta varilla no está trabajando. Entonces, si ponemos acá la varilla más cara, más gruesa, más pesada, entonces estamos desperdiciando varillas aquí. Entonces, cuando se les da un dato que dice tramo AB tiene 2 de 10 más 3 de 20, ¿cuáles serían las de montaje? 2 de 10. ¿Y cuál es la de refuerzo? 3 de 20. ¿Está? Perfecto. Entonces, tenemos ahí las varillas de refuerzo negativas. Luego vamos ahora a las de refuerzo positivo. Que son, ¿dónde tenemos el momento mayor? Acá. ¿Verdad? Se dimensiona con respecto al momento mayor. Quiere decir que esta armadura de montaje
más esta armadura de refuerzo hace de que nosotros podamos soportar este valor de momento y respondamos a ese valor numérico que recién mostró el profesor ahí que está en la pizarra. Entonces, las armaduras de refuerzo positivo van entre los tramos. Como el valor de momento positivo, si esto tuviera acá, por darle un motivo, un valor numérico, si esto tuviera 20 toneladas, si partimos este 20, esta longitud en 2, acá en la mitad, este valor de acá, ¿cuánto tendría? 20 dividido 2, 10. ¿Ya? Si este 10 partimos acá en la mitad de su valor, ¿cuánto tendría acá? 5. ¿Ya? Y si este valor de 5 partimos en la mitad, ¿cuánto tendría acá? 2,5. Quiere decir que al acercarnos al apoyo, el valor del momento va disminuyendo hasta que inclusive desaparece totalmente en el apoyo. Por eso las varillas de refuerzo no llegan hasta el centro de la viga, quedan acá, normalmente van como máximo hasta 80% de la luz de la viga. Por eso fíjense que está acá y no llega hasta acá. Esto que está acá no llega hasta el centro de la viga, porque ahí no tenemos momento positivo. El momento positivo se da en el medio de los tramos y disminuye. O sea, esto que está acá inclusive ya es entrando en esta parte donde no está trabajando por razones de seguridad. ¿Se entiende entonces por qué la longitud es 80% nomás de la luz y no el 100%? Positivo. Claro, el negativo es totalmente diferente. Pero cada situación tiene un caso del por qué tiene ese valor. El doblado de anclaje siempre es el mismo que se utilizan en las de montaje, que se utilizan en las de refuerzo también. Cuando la viga tiene una altura mayor, 55 centímetros, o desde 55, algunos textos dicen desde 60, nosotros vamos a adoptar desde 55 de alto, ya necesitamos una varilla que se llama varilla, que es armadura de piel, y se coloca en esta parte, que es en la parte más o menos del medio. Habíamos dicho de que la línea neutra no coincide con la altura de la viga. Acá. La línea neutra no coincide con la altura de la viga. La altura, el medio de la altura de la viga está acá, ¿verdad? Entonces, cuando esto se vuelve más alto, ¿verdad? Voy a exagerar en mi dibujo para que puedan entender. Así. Nuestra altura media está acá. Tampoco puse en la mitad para que se puedan entender. Acá ya hay un valor de momento, ¿verdad? Entonces, una de las funciones de esa varilla es soportar ese pequeño valor de momento que ya se genera cuando la viga es muy alta. Y luego, cuando la viga es muy alta también, nosotros adoptamos desde 55 para que los estribos tengan un lugar más para atarse. Fíjense que acá, entonces, donde aparecería si cortáramos en un tramo, aparecerían las armaduras de piel acá y acá. Entonces, el estribo, que va a ser muy alto, se ata en esta parte y se ata en esta parte a estas dos varillas que son las armaduras de piel. Entonces tienen dos funciones, una y dos funciones con respecto al... ¿Serían dos estribos? No, un estribo, dos armaduras de piel. El calculista determina cuántas armaduras. A medida que aumenta el tamaño, el calculista va a decir necesitamos dos armaduras de piel o necesitamos tres armaduras de piel igual en cada cara. Si acá hay tres, acá vamos a poner tres también. Eso lo determina el calculista de acuerdo al valor, a este valor que tenemos acá y a esa altura que tenemos. Nosotros tenemos que saber nomás que dónde hay que ubicarlo. Y por último tenemos el último elemento, que es el estribo. Ahí está. El estribo es la longitud, es la base, fíjense ahí, es la base menos los dos recubrimientos de acá, 2 centímetros acá, 2 centímetros acá. Y la altura que tiene, si esto tiene 60, acá tenemos 2 centímetros de recubrimiento y acá 2 centímetros de recubrimiento. Entonces, 60 menos 4 y acá tenemos 20 menos 4 y sumamos esa longitud
la base, la parte superior, los dos lados, más 5 a 7 centímetros entre el doblado que está acá. Y así se determina el... Y a ver, ahí está. Entonces la nomenclatura es estribos, que es así. Estribos, dice 103 estribos, ¿verdad? Pi de 6, un pi de 6 cada 14 centímetros, y ese 174 es la suma de esta base, esta altura, esta otra parte superior, este lado, más los dos doblados que tenemos acá. En total dan este valor. Esa es la manera de acotar. ¿Alguna consulta? El doblado del estribo es igual a todos los lados. ¿Cómo? El doblado del estribo es igual a todos los lados que son. El doblado del estribo es de este lado, va acá entre 5 a 7 centímetros y acá 5 a 7 centímetros. Si le quiere poner 10, genial, ¿le pusiste más para acá? Ya está, sin problema. ¿Por qué en el anclaje de las negativas de refuerzo tiene 61% todo el lado del pi y en las positivas de refuerzo solamente 20%? Perdón, no entendí. En las, dijiste. Creo que en el de las varillas negativas de refuerzo tiene el anclaje de 61 y después se le pone 120 que es el doble. Y después en las varillas positivas de refuerzo simplemente Claro, en el voladizo se usa el canto útil, allá ese 61 es, la vía en realidad entonces tenía 65 centímetros, quitándole el recubrimiento superior e inferior, 65 menos 4 queda 61. ¿Verdad? Y el doblado de anclaje, este que dijo 20, que dijo la compañera, es un tercio o un medio. Hay dos tipos de refuerzos negativos, uno voladizo y uno entre tramos. El que es entre tramos tiene 20, igual que los 20 que tiene acá, un tercio que tiene las positivas. Pero en las que es voladizo, sí necesitamos que ocupe el canto útil y de vuelta yo voy a hacer eso justamente porque está voladizo, para evitar el vuelta. Y fíjense que el doblado de la armadura de piel, esta, como va en esta parte, no se dobla ni hacia arriba ni hacia abajo, sino se dobla acá. Por eso, claro, viene acá, va al ancho de la viga y una pequeña vuelta del otro lado. Quiere decir que va acá, luego va acá y dobla un chiquitito en este mismo sentido. ¿Entienden? al ancho de la viga, o sea, si la viga tiene 10 centímetros, el doblado va a ser ese 10 menos lo que es Los recubrimientos. dobla para adentro y después ya no hay un cálculo para el que entra. No, 5 centímetros, 6 centímetros más o menos. Es simplemente para que haya mayor adherencia entre el hormigón y el acero. Lo mismo pasa con esto. ¿Por qué en el voladizo tenemos este diseño? Porque acá no tenemos apoyo, ¿verdad? En cambio acá ya no hace falta hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos esta longitud que está dentro de la viga, tenemos gran masa de viga acá, entonces no hace falta. Entonces este diseño es exclusivo del voladizo y este diseño es, como dijo el profesor, es exclusivo de los apoyos entre tramos. Este es el detalle de viga y así tienen que dibujarlo el examen. Después de hacer el cálculo que vamos a dar. ¿Se entendió? ¿Alguna consulta hasta acá? Al final derecho, si lo ponen doblado ahí. Si lo ponen. No está incorrecto, sino solo que no es necesario. No es necesario. Si tenés una viga, 20 centímetros, no es nada. Pero tenés 800 vigas en un edificio, entonces 800 veces ese doblado sí ya hace un claro. Entonces, si vamos en una serie de datos, le podemos doblar acá por seguridad, después le damos en vez de 20, le damos 50, sumando todo eso en la cantidad de elementos estructurales que tenemos, vamos sumando de cantidad de dinero. Esto es lo ideal. Lo que está por demás se considera mal, ¿verdad? Pero esto es lo que necesariamente necesitamos. ¿Alguna consulta? ¿Cuánto sería el que tiene que entrar para la
tercio de la luz en la que está. En ese caso, un tercio de 6 metros. Sí, ahí está. Ahí abajo. Un tercio de eso. Y en la parte de abajo, ¿cuánto sería el doblado caso? La parte de abajo. Ahí. Sí. Ahí está. El doble del canto útil. El canto útil multiplicado por 2, 61 por 2, 122. El canto útil es la altura de la viga, Sí. restando el recubrimiento arriba y el recubrimiento abajo. En este caso tomábamos el recubrimiento de 2 centímetros. 65 menos 2 menos 2, 61. ¿Se entendió? Este es el detalle completo. Está hecho en colores para que podamos ver. Y fíjense la relación que hay entre el diagrama de momentos vector, que está allá arriba, ¿verdad? Y este diagrama y las armaduras que están obedeciendo específicamente al diagrama. Por eso la importancia de hacer el diagrama. Si se hace bien el diagrama y se hace mal el gráfico, se está mal completo. Quiere decir que no se ha entendido, por eso le proponemos hacer una parte bien y después la otra parte mal. Es como que sumar 2 más 1, 3. 3 más 2, 7. Ahí no sabemos sumar. Ese es el motivo por el cual están acá 40 del examen. Claro. En el examen hicimos el miércoles pasado, ¿verdad? El examen, no sé si se acuerdan, el miércoles pasado, que rendimos y eran todas las mesas hasta el otro pizarrón, más las sillas que se pusieron en el medio. Entonces, hoy estamos 20% de los alumnos que son normalmente los 20% que suelen pasar. El 80% se queda. ¿Por qué? Porque es imposible que esto combines y deduzcas esto en tu casa, que seas autodidacta. No podrás ser autodidacta en historia, donde lees y comprendes. Pero en esto no podés ser autodidacta. Esto, explicándote, todavía resulta un poco difícil. Así que imagínense los que no vienen o no vinieron. Y si por ahí yo entendí mal esto y le puse que esto estaba acá, entonces estoy haciendo una fisión nuclear o dos cadenas. Me equivoqué yo y de paso le estoy haciendo el diagrama a mi compañera, estoy explicando al otro y estoy generando una confusión enorme. Entonces, ¿por qué hay retención? Espero que el delegado de este curso no haga ninguna nota al final o no proteste por la retención, porque nosotros tenemos ahí la lista, ¿verdad? Por un lado. Entonces siempre dice, hay mucha retención, y claro, no hay mucha retención, que está más de la mitad de la clase está vacía. Y ustedes que están mirando esto con la explicación de 3 profesores todavía tienen dudas, imagínense el que no vino. Entonces, ya tenemos preparada la nota que presentamos todos los semestres para el El examen, recuerdo, era, por ejemplo, el momento B. Y vemos claramente que el momento B está el diseño de la armadura. Una varilla de 12, 406 con los doblados. ¿Cómo dibujó esta persona en el examen? Esa armadura en el detalle, aquí. Así dibujo. ¿Y está bien? No está bien. Entonces, por eso como dice el profe, imposible ser autodidacta en esta clase de Un asignatura. error que suele tener, antes de darle la palabra a la compañera que quiere preguntar, un error, el doblado. Este doblado indica que la varilla está abajo y el doblado se da dentro de la varilla. O sea que la varilla está acá y el doblado se da acá, ¿verdad? Hacia arriba. Si esto se dibuja acá y el doblado se da hacia arriba, quiere decir que está puesto en la parte inferior de la losa, de la viga. Entonces, por más de que dibujes acá, ya no te vale esto porque está doblado hacia arriba. No vamos a poder tener una armadura acá y que la viga salga su doblado ahí. ¿Está? Esos son errores que tienen que la compañera que queda. Fuerte, por favor. En cuanto a la armadura de piel, eso se pone, primero que dijiste que a partir de 55 centímetros para arriba, cuando ya es muy esbelta la viga, ahí necesita la armadura de piel. Y después que se pone a lo largo de la viga. Sí. ¿Y qué pasa? Siempre es una sola sección o hay veces que lo ponen tan largo
No, siempre van a estar solares. Fíjate que nosotros acá tenemos más de 12 centímetros, de 12 metros. No siempre estamos hablando. No. Una vida de 5 centímetros que sea de 9 Claro, depende de la longitud de la viga. Ahora, ¿por qué no marcamos el solape? Porque fíjense el momento que está soportando, la tracción que está soportando. Ya en el gráfico, en el segundo gráfico que hice en la pizarra, es pequeñísimo, entonces prácticamente no afecta. O sea, no importa No importa dónde solapes, por eso está marcado con una sola línea. Solape en la primera parte, en el medio o más adelante. Y si se lo paciente 50 veces el diámetro de la vagina. Para la viga de piel no importaría si solapas acá o acá o allá, en cuestión estructuralmente hablando. Entonces, normalmente le tomamos la mitad o le tomamos que completamos bien una varilla de 12 y lo que sobra es lo que solapamos, vamos a decir, lo que falta. Solamente la armadura que no importa si haces un positivo o negativo. Sí. Y había mucho que era, dijiste que el punto medio no era el mismo que dijiste, pero la armadura de piel se pone En el medio, si es una armadura. Y si tienes dos, entonces siempre se divide la altura en partes iguales. Si es dos armaduras, entonces es la altura dividido 3, el canto útil dividido 3, y ahí se ubican las dos armaduras. ¿Se entendió? Sí. El doblado ese de 20 es un tercio de la luz, ¿verdad? No, un tercio de la altura. Ah, de la altura. Claro, la altura de la viga en este caso es 65, nos salió en el gráfico. Por eso el estribo tiene 61, que es 2 centímetros de recubrimiento superior, 2 inferior, entonces 65 menos 4 es 61. Es este valor, este valor. Este recubrimiento, y entonces se le quita esos dos recubrimientos y tenemos, de la viga de 65 tenemos la parte de 61, que es la parte vertical del estribo. Y acá tenemos 5 y 5, que es el doblado. Se dibuja así porque si doblamos en el mismo plano no vamos a entender. Entonces, esto se dibuja así, después se dobla. ¿Se entendió? Perfecto. Ok. Entonces, adelante. Nosotros tenemos, si tenemos una en cada cara, tenemos un lado acá y tenemos un lado acá. Cuando hagamos la de la otra cara, no vamos a tener un doble doblado en cada extremo. Vamos a tener un doble doblado. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que vamos a poner que esta sea, que tengamos una armadura de piel, ¿verdad? Entonces, si tenemos como esto va a venir acá y va a doblar, entonces esto y esto tiene que estar como mínimo a 2 centímetros. Es decir, uno de ellos va a estar más arriba y otro más abajo. También se acepta que estén ahí y se doblen como los estribos, así como el estribo acá, al doblar queda en el mismo plano, también se acepta que es de las dos formas. Puede estar en el mismo plano y se atan las dos, así como se atan las armaduras que se solapan. O sea que de las dos formas se pueden hacer, sin problema. ¿Otra consulta? ¿No? ¿Se entendió todo? Sí. Fuerte porque la música. ¿Sí? Si no hubiera voladizo en el extremo, no habría armadura de refuerzo negativo, porque ahí el momento es 0. Por eso digo, hay que entender bien esto. Entonces, si le ponemos acá un refuerzo, es más, yo les comento que en la realidad, sí, acá nosotros decimos está apoyado, ¿verdad? En la realidad hay cierto grado de empotramiento. O sea, si esta viga terminara en este pilar, decimos que la madera está apoyada, sí está apoyada, pero la viga tiene continuidad con el pilar, ¿verdad? Entonces hay un pequeño empotramiento que nosotros a los fines de seguridad y del cálculo decimos que no hay momento, que es 0 inclusive acá. Por eso cuando ustedes, cuando los ingenieros hacen su software, utilizan su software, el CIPCAT les va a poner, voy a dibujar acá, el extremo de este extremo que está acá, simplemente apoyado. Siempre el CIPCAT le va a poner acá una pequeña varilla
porque hay un pequeñísimo empotramiento, ¿verdad? Nosotros consideramos a los fines de cálculo y por razones de seguridad que el momento es 0 acá. En todos los libros está eso. Pero cuando la máquina analiza, encuentra acá que hay un pequeñísimo empotramiento y aparece una viga, un detalle acá. Así que no digan, esto no dimos la facultad, sino simplemente hay un pequeño empotramiento que prácticamente es imperceptible, ¿sí? Ocurre lo siguiente también en ese caso, del por qué no colocamos, es que tenemos los arranques de los pilares. Entonces la armadura del pilar, ¿sí? Va, digamos, del pilar de planta baja al pilar de planta alta. Y tenemos la viga. Entonces, el extremo que bien esta armadura, que nos va a hacer, digamos, como un refuerzo, podría ser perfectamente la armadura de montaje negativo. ¿Sí? Y las armaduras de los pilares no usan esto. Entonces, ¿cómo? Entonces, eso ayuda al empotramiento que dice el profe. Y además, los pilares, les cuento a ustedes que los pilares, sí, este es un pilar de esta planta y acá van a ser el pilar de la otra planta. Acá, si tenemos la viga, la armadura del pilar viene acá, pasa de este lado un porcentaje X, las 50 veces también el diámetro y el pilar la armadura del pilar de arriba viene acá. Entonces, acá, en esta parte, hay una producción enorme de armadura, hay gran cantidad de armaduras. Entonces, es una situación difícil en el momento del cargado, por eso hay que vibrar muy bien y tiene una manera especial de vibrar de costado a esto, porque cuando tenemos mucha armadura, ahí nosotros le pusimos, por ejemplo, una armadura de 12, o sea que es una nomás. Hay veces que tenemos armadura en una camada y tenemos armadura acá abajo en otra camada. Entonces el vibrador ya no entra ahí, entonces se vibra de costado. Entonces por eso lo ideal es utilizar armaduras más gruesas cuando tenemos grandes momentos en menor cantidad. Porque la norma dice que la separación entre las varillas tiene que ser de 2 centímetros hasta utilizar 20 milímetros. Y desde 25 milímetros la separación tiene que ser un diámetro de varilla. Es decir, que si usamos una varilla de 32, una varilla gruesa así, 32, ¿cuánto tiene que ser la separación entre las varillas de 32? Hace 3 segundos dije 3,2 centímetros, exactamente. Entonces, hasta 20 centímetros es 2 centímetros la separación libre entre esta y esta varilla. Libre, totalmente. ¿Por qué? Porque la piedra triturada de cuarta tiene 2 centímetros. Entonces, si nosotros ya he visto y me tocó hacer correcciones, me entrega el ingeniero y me pone varillas así, varillas finas, en donde no pasa el hormigón. Entonces, en obra, esto se corrige y se hace algo igual con la misma área, pero que tenga varillas más gruesas, pero que estén más separadas, y acá sí ya puede verse el hormigón dentro de la varilla, ¿entienden? Dentro de la viga, ¿entienden? Por eso es que necesitamos entender para que nosotros podamos identificar esta situación, porque estos errores también suelen venir del gabinete de ingeniería. A mí ya me tocó hacer esas correcciones en cabezales, porque todo un grupo de varillas de cabezales no vino en detalle, no estaba detallado, ¿verdad? Que si yo hacía caso al plano nomás, mi edificio iba a estar posiblemente en forma horizontal hoy, ¿verdad? Entonces reclamé y me dije, no, está todo bien, vos tenés que hacer caso al plano, no está bien, nos reunimos y le mostré, le hice el dibujo. Entonces así rápidamente le dice, este grupo de varillas falta. Se olvidó la máquina no se olvida. Lo que ocurre también es, por ejemplo, para losas, si son losas no muy grandes, 4x4, 4x5, en el software te puede arrojar, digamos, varillas de 6 para el momento positivo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Cómo aseguramos que cuando compramos varilla de 6 realmente tenga 6 milímetros de diámetro? Puede ser más chiquito, ¿no?
Entonces, lo que hacemos es cambiar directamente a 8. El software que dice 6, pasamos a 8, por seguridad también. Pero para la misma separación, Bueno, no se parece. Sí, en todo caso, tendría que enviarle de vuelta al ingeniero, tiene que volver a verificar. Entonces, mire que asegurar. Pero ¿qué pasa? Hay que entender estos conceptos para poder hacer esos cambios. Lo que no podemos hacer es, nos dice, varía de 10 con separación de 12, por decir, y bajar a 8 en diámetro. Eso no podemos hacer. Siempre, si queremos más seguridad, uno más. Hasta una medida de 10 centímetros que puede estudiar. Con